Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy comenzamos el ciclo de formadoras, formadores para maestras, maestros del nivel primario. Qué mejor manera que comenzar este ciclo que con Mirta Torres, quien dirige el nivel primario en la provincia. Como ya hemos conversado la vez pasada, a lo mejor algunos ya estuvieron, el objeto de esta serie de ciclos es reconstruir, fortalecer, animar una trama entre la formación docente y los niveles para los que forma. Entendemos que esa trama no en el sentido de una aplicación, sino en el sentido de que sea un espacio de pensamiento, un espacio de problematización. Y para eso queremos convocar a quienes dirigen hoy la educación primaria en la provincia de Buenos Aires, que sin lugar a dudas pueden aportarnos ideas, perspectivas. Ahí está, me parece, el perro de Mirta Es del vecino, es del vecino. Ok. No sabe que estamos acá saliendo en un encuentro público. No le interesa la formación docente. Bueno, pero se cayó, a lo mejor no se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, avatares de estos formatos que bueno, sobre los que tenemos todavía mucho para aprender y para aprovechar, sin dejar de esperar que otras veces podamos hacerlo en persona, charlando con menos tecnologías de por medio. Comentábamos con Mirta recién mientras hacíamos la previa que los datos del día de hoy, del número de contagios, son altamente preocupantes y de la necesidad que tenemos de trabajar por el cuidado de quienes nos rodean, el cuidado de las y los otros, el cuidado de cada uno y cada uno, ¿no? Bueno, allí también, en tanto agentes del Estado, tenemos una tarea más en la que podemos contribuir. La situación está difícil en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina los datos gritan y no somos sordos. Así que estamos preocupadas y preocupados. Bueno, decíamos trabajar en la trama entre los niveles y la formación. Del otro lado, Mirta, porque no las y los ves, pero sabes, están sobre todo nuestras formadoras y nuestros formadores, ya sea del nivel, porque trabajan en la formación docente inicial o la formación docente permanente. No es este ni el primero ni el único diálogo que tenemos con Mirta y con los equipos de Mirta, porque es un trabajo que venimos haciendo, pero en este caso nos preocupaba especialmente pedirle a la directora del nivel, a su equipo, compartir líneas de trabajo que entiendan son valiosas, vale la pena poner sobre esta mesa simbólica, pensando en la formación, ¿no? La dinámica que vamos a tener es una dinámica de una primera parte de alrededor de 40-45 minutos en los que vamos a conversar con Mirta, y en una segunda parte vamos a tomar las preguntas que ustedes planteen en el chat y se las vamos a transmitir a Mirta para que ella las responda. En esa tarea de recoger las preguntas que ustedes planteen, preguntas, comentarios, inquietudes, etcétera, que ustedes planteen en el chat, está trabajando Martín Dragone, quien nos hace después una síntesis para que podamos pedirle a Mirta que la responda. Entonces, buenas tardes, Mirta, bienvenida. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad
siempre es importante dialogar con los formadores de los futuros maestros y maestras que van a estar prontamente a cargo de los niños y niñas de las escuelas primarias. Los saludo después del perro de mi vecino, pero los saludo. Me da mucha alegría estar con ustedes y en serio agradezco la invitación. Ojalá podamos entablar un diálogo que enriquezca a maestras y maestros, ¿sí? Los futuros y los que están hoy en actividad, que dialogan mucho con nuestros equipos técnicos. De modo que aprovechemos este diálogo, esta conversación. Sí. Bueno, Mirta, para empezar, a nosotros nos gustaría poner en perspectiva histórica la educación primaria. Lo digo no en el sentido más clásico, sino pensando la educación primaria en la Argentina, en el imaginario público, tiene una valoración altísima, ¿no? Esto es histórico, ligado a su desarrollo temprano y al lugar que ocupó en la conformación de la nación y de nuestra patria. Y eso hace una diferencia de Argentina respecto de otros países de la región, ¿no? Una característica de la cultura y la construcción histórica de la Argentina. Y en nuestra provincia, además, tenemos una serie de docentes particularmente recordados de la educación primaria. Te contaba que se me cruza el maestro Iglesias y la educación rural y sus diarios de ese trabajo. Se me cruza también Herminia Brumana, esa maestra socialista que fue directora de la Escuela 230 del Doque, que tenía esos mensajes cargados de criticidad, de feminismo, podríamos decir, en clave contemporánea, mensaje que transmitía al conjunto de las maestras de su escuela y de mucho más allá, porque tuvo una altísima llegada. Bueno, nada, recordaba a Iglesias de Herminia Brumana porque son parte de mi formación. Pero en realidad la pregunta para mí es en relación con esas marcas, con las polémicas que también esas marcas traen. ¿Para qué le sirve a una maestra hoy conocer sobre ese pasado, ¿no? ¿Para qué le sirve a una futura maestra o maestro conocer sobre esa historia? Eso. Sí, el valor de la escuela primaria fue casi, diría, único, porque durante casi 100 años, si a un niño o a un padre le preguntábamos si va a la escuela, nadie dudaba de que de que no se estuviera hablando de la escuela primaria. La escuela primaria era la escuela. Y creo que de algún modo todavía lo sigue siendo, sin ninguna duda, porque fue la primera institución creada, legalizada, digamos, hecha ley nacional, obligatoria. Y esa obligatoriedad tuvo tiempo, hasta hace unos años, de instalarse como derecho, ¿sí? La escuela primaria tuvo tiempo de instalarse como derecho. Quiero decir de que el pueblo se convenciera de que asistir a la escuela primaria es un derecho, que en este momento es ese tránsito el que está atravesando la escuela secundaria. Todavía, si bien avanza mucho más rápidamente la toma de conciencia de ese derecho, lo cierto es que todavía quedan dudas, ¿sí?
En primaria dejaron de quedar dudas respecto de la obligatoriedad y del sentido del derecho hace muchos años. Ya la escuela primaria está institucionalizada como la institución escolar. Ahora bien, el contexto se fue transformando, ¿no? El contexto social, político y económico sufrió altibajos y crisis, y la escuela primaria también fue durante mucho tiempo un trampolín de ascenso social. Significaba realmente ir a la escuela primaria una posibilidad de mejorar socialmente. Era una visión posiblemente parcial, pero convivía con la instalación de lo que Alejandra nombró, que es la nacionalidad, ese aluvión migratorio que llegó a la Argentina, casi conviviendo con la institucionalización de la obligatoriedad de la primaria, hizo de la escuela un lugar de consolidación nacional. Saben que muchas de las estructuras que todavía muchas escuelas conservan, el saludo a la bandera no se dobla, todas estas rutinas que asumió la escuela tienen que ver con ritos religiosos que estaban vitales en esa época de la llegada de la gran multitud de migrantes, y sirvieron como ritos para instalar una conciencia nacional, una pertenencia. Mi padre era hijo de gallegos, y cuando yo fui grande, era ese momento en el que uno podía pedir la nacionalidad europea de sus abuelos. A mi padre jamás se le hubiera ocurrido pedir la nacionalidad europea, porque era un producto de la escuela primaria argentina. Era absolutamente argentino, tenía un sentido de la nacionalidad que había adquirido en la escuela, justa o injustamente, porque realmente no era que no había desigualdades, claro que las había, mi padre las sufrió, ¿sí? Pero a pesar de eso, la escuela había instalado en él un sentimiento de pertenencia nacional. Y por otra parte, la expectativa de mejorar, de tener una vida mejor. Las crisis sociales y económicas que sufrió nuestro país movieron parcialmente un rol del que la escuela no dudaba hasta hace unos años, que era la centralidad de la enseñanza. La escuela tenía una función, ¿sí?, que era efectivamente la de transmitir un núcleo de conocimientos que la sociedad consideraba valiosos. Hoy, sin ninguna duda, necesitamos recuperar un contexto sociopolítico que le ayude principalmente a la escuela primaria, pero no es la única, a recuperarse del rol asistencial. Porque hoy la escuela, quiero decir, no es una crítica, el Estado tiene la responsabilidad de alimentar a los niños y la escuela es el lugar donde se congregan. Por lo tanto, está muy bien que la escuela sea un lugar que media entre el Estado y los niños para que reciban alimento, pero de algún modo ese rol corrió un poquito el eje primordial, que era la enseñanza. Ahora bien, no me quiero olvidar de los dos maestros
que nombró Alejandra, ni de la expectativa que todavía el año pasado sirvió para reanimar la confianza de la comunidad en la escuela. La escuela el año pasado fue un lugar donde se acercaban no solo las familias a pedir comida, sino a buscar la tarea, a entregar la tarea. Se rehizo un lazo que estaba un poco desgastado por ese corrimiento obligatorio que la escuela vivió. La escuela siempre asumió en los últimos 50 o 60 años las crisis sociales y se hizo cargo de atender a niñas, niños y familias. Ahora bien, como Alejandra nombró a dos maestros, yo quiero acordarme de ellos dos, porque también para mí fueron un impacto. Y me parece que tenemos que recuperar un poquito algunos aspectos generales que transmitían tanto el maestro rural, ¿sí? Nuestro Luis Iglesias, como Herminia Brumana, que no es tan popular como Iglesias, pero el maestro Iglesias, que estudió en la Escuela Normal de Lomas de Zamora, igual que mis hijos, y cuando lo castigaron por dar un discurso un 25 de mayo demasiado fervoroso, amando la patria en medio de un gobierno de muy fuertes derechas, lo castigaron trasladándolo a una escuela rural que hoy no es más lejos de la Escuela Normal de Lomas, es en Tristán Suárez, es decir, que era una ruralidad de los principios del siglo XX o del 1930, debía ser. Y él decía que si la escuela aburre, no sirve. Y si la escuela no enseña, tampoco sirve. Y me interesa mucho que recuperemos para la escuela estas dos nociones de aburrirse y enseñar. Algo que es imprescindible, convencer a los maestros y a las maestras, y quiero incluir a todos los profesores y las profesoras de otros niveles, si hay algo de lo que necesitamos convencerlos, darles la seguridad, es de que lo que el maestro en cualquier nivel que se desempeñe ofrece es único, no es aburrido, ¿sí? Lo que el maestro, la maestra, el profesor enseña no es aburrido. Se equivoca el profesor de biología que dice con toda la tele, el celular, todo lo que tiene disponible, ¿qué le va a interesar lo que le diga yo de la célula? Y es probable que no le interese lo que le diga el profe de la célula. Porque a estos chicos, los pequeños y los más grandes, lo que puede conmoverlos es el entusiasmo del profe de biología para hablar de la célula. Porque la célula a mí tampoco me conmueve. Pero posiblemente me conmovería el entusiasmo del profesor de biología por hablar de la célula. Entonces me parece que estos grandes maestros tienen que poder navegar sobre las aguas, parezco Macri dando ejemplos náuticos, pido disculpas, navegar sobre las aguas movidas de las crisis sociales y económicas y estar convencidas y convencidos de que lo que se enseña en la escuela es valioso para los niños, siempre que no sea aburrido, como dijo Iglesias. Y aburrido es apático, es sin ganas, ¿sí?
porque lo que los chicos aprenden de nosotros es nuestra manera de relacionarnos con el saber. Porque el saber hay muchos lugares donde adquirirlo, pero la forma de relacionarse solo la transmite el profe o el maestro. Solo la transmitimos nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos que los chicos aprendan el entusiasmo, ¿eh? Para relacionarlos con una parte del saber. ¿Eh? Y me parece que eso es lo que los dos grandes maestros que Ale trajo aquí a la mesa transmitieron. De Herminia, yo me había olvidado hasta que ella la nombró, le contaba hace un rato, y me acordé de un libro de ella que se llama, creo que Tizas de Colores. Sí. Y en su libro, Tizas de Colores, dice algo tan grande como que es el fervor del maestro en su relación con el saber que transmite, lo que convence. Y otra cosa más. Lo que dice Herminia es, y me parece entrañable, disfrutaba tanto de perdonar a los chicos cuando hacían una pavada, claro, lo que hacen los niños y las niñas en la escuela primaria, que a veces temía que dejaran de portarse mal. Nunca hay que perder en la escuela primaria, sobre todo creo que tampoco en la secundaria, cierto espíritu dramático. En la escuela hay que saber hacerse el enojado, pero uno no se puede enojar con un nene de 7 años, porque uno es un adulto que transmite esa seguridad de que no está en duda, que te perdono. Es una lástima que no hayas hecho la tarea, vení que te ayude. Y eso y el entusiasmo por el saber. Me parece que la escuela primaria tiene la posibilidad de recuperar eso si los profes que forman maestros y maestras, los profes de secundaria, los maestros y las maestras, recuperan, vuelven a encontrar ese entusiasmo que tenemos que transmitirles a los chicos y a las chicas para relacionarse con el saber, cualquiera que sea. Lo que uno siente por momentos es que los chicos se involucran menos en su aprendizaje. Y me parece que allí es donde tenemos que actuar, ¿sí? En convocarlos para que se involucren. La escuela, me parece que la historia de la escuela primaria es una historia enriquecedora para el maestro de casi mediados o cuartos del siglo XXI. Es una historia muy enriquecedora que habla de la formación de nuestra nacionalidad, que habla de las expectativas de mejorar por el saber, por poder desempeñarnos mejor en leer, escribir, resolver. Y también habla de esa relación de afecto asegurado, que la escuela primaria necesita transmitir. Y de recuperar, de cumplir con el rol asistencial, porque nos toca, pero saber que ese es un aspecto al que la escuela también colabora, necesita colaborar para que se supere. La escuela primaria no puede permitirse más, ¿no? Que lleguen chicos a primer año de la secundaria que no leen bien. Necesitamos todos involucrarnos, ¿sí? Sabiéndolo de la heterogeneidad que ahora aprendimos y que cuando mi papá iba a la escuela nadie lo sabía. Nadie había tomado conciencia de que no todos venimos del mismo lado, ¿sí?
si yo no hubiera leído bien, creo que mi madre me hubiera desheredado, ¿no? Hoy ocupa otro lugar en muchas familias porque hay necesidades previas, ¿no? Bueno, no sé, Ale, si era un poco eso lo que esperaba. No me quiero extender porque me entusiasmo, y por ahí querías avanzar, no sé muy bien los tiempos. Avancemos, pero tu entusiasmo transmite entusiasmo, ¿no? Eso que decía recién. Yo pensaba en reforzar esto último, ¿no? El lugar de la escuela es la enseñanza, cosa que señalaste desde el principio. Hoy no puede renunciar, claro, también a dar de comer. Me acordaba de una frase, una discusión en el 2001, una conversación en el 2001 con Estanislao Antelo, que recurro muchas veces a ella porque año 2001, crisis aguda, si las hubo en nuestro país, discutiendo el tema de la escuela y la igualdad. Estanislao decía, los chicos tienen derecho al plato de sopa y al triángulo rectángulo. Así es. Solo ahí construimos la igualdad, ¿no? La igualdad que se puede construir en la escuela, ¿no? Con el triángulo rectángulo. Sí, y hay un ejemplo en una escuela muy pobre, realmente de niños que viven en condiciones realmente de pobreza. El maestro de séptimo, no, había séptimo todavía, era un amante, es un amante de la literatura, un gran amante de la literatura. Entonces él daba grandes obras y una de las obras que dio fue una adaptación muy respetuosa de Romeo y Julieta para el cierre del año, donde había varias Julietas en distintas escenas, varios Romeos, y un apuntador. Y el apuntador protestaba porque todos se sabían todo y él casi no tenía trabajo. Porque si elegimos lo poquito, ¿cómo van a poder mirar un poco más allá del medio en el que la sociedad los hace vivir? No quiero decir con esto que Romeo y Julieta sea lo más. Quiero decir que es grande, ¿sí? Es grande. Como los más de 500 y pico de años que hace que sobrevive, ¿no? Y todos los chicos y las chicas estaban entusiasmados y con esa tragedia terrible de una quinceañera o un poco menos. Entonces, para la igualdad es el plato de sopa, es el triángulo rectángulo, creo que decía, y también es lo mejor que tengo para ofrecerte. Porque si nos achicamos y digo, a estos chicos, ¿qué les voy a dar? Lo mejor, ¿sí? Porque la escuela tiene que mirar para arriba. Y ahí tenemos que comprometernos primaria, secundaria y los compañeros que están aquí y que no vemos, también para dar lo mejor. Me pasó con Harry Potter. Yo era directora de escuela en el gran éxito de Harry Potter. Y he peleado mucho con los maestros para decir, es muy lindo Harry Potter, pero lo que ofrece el mercado lo ofrece muy bien y tiene mucho éxito y los niños hacen cola para ser los primeros en obtenerlo. Demos también lo que nos parece bueno, muy bueno, y el mercado nos ofrece. No nos dejemos enredar, porque nuestros niños necesitan saber qué quiere decir eso de que andas peleando contra los molinos de viento. Tienen que saber, porque eso es el mundo en el que
vivimos y otras muchas cosas, ¿sí? Bueno, creo que tenemos que volver a prestigiar la enseñanza, ¿sí? A darle a los maestros la riqueza, ¿sí? Para que transmitan riqueza, no lo elemental, ¿sí? Eso lo dijo, ¿no? No lo elemental, no lo cotidiano, ¿sí? La gran discusión, ¿cómo se llama nuestra gran pedagoga cordobesa que vive en México y no me sale su nombre? Por la edad, no me sale su nombre. Bueno, no importa. Justa Espeleta, no me salía. Justa Espeleta dice una cosa maravillosa. La escuela no puede dar lo cercano, lo que está a mano, lo cotidiano. Tiene que dar más. Es una gran discusión en las escuelas rurales. Yo me acordaba ahí, Mirta, de algo que le leía al maestro Iglesias, para citarlo. Él decía que se le acercó un padre, él les enseñaba a los chicos no me sale la palabra, a ordeñar las vacas. Sí. Entonces se le acercó un padre y le dijo: maestro, usted por favor, enseñe otras cosas, que ordeñar la vaca le enseño yo. Efectivamente. Efectivamente, yo me enojo con las granjas en la escuela rural, con las huertas. En la huerta me va a enseñar a mí, el alumno de escuela rural, si yo apenas si tengo macetas, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñarle la historia americana. En ese lugar me parece esa cosa interesante, ¿no? Que es que los reconocemos herederos, ¿no? Sí. Los reconocemos con el mismo derecho al transmitirles esos tesoros de la cultura universal, sí. sea Romeo y Julieta o sea algún otro, el derecho que tienen para recibirlo y hacer una transmisión, como dice Jazún, que le dé espacio a la libertad. No estamos hablando de una transmisión aburrida, por tomar las palabras que vos mencionabas, sino una transmisión que deje el espacio para que el otro, el que recibe, haga con eso otra cosa. Pero el gesto de transmitir, de entender que todos son, todas somos herederos, herederas, es el lugar donde la escuela aporta lo que puede aportar para la construcción de la igualdad. La escuela no puede construir la igualdad social ni la igualdad económica. La escuela puede transmitir esto de esos tesoros de la cultura universal son tuyos y con ellos vos podés hacer otra cosa. Sí. Mirta, me quedé pensando en algo que dijiste hace un ratito ya, pero que nos gustaría conversar hoy contigo, que tiene que ver con los lineamientos que ustedes construyeron, que todos construimos cuando asumimos hace... Antes de la pandemia. Claro, parece tanto tiempo atrás. Y pensando en qué es lo que esta pandemia planetaria, difícil de domar, nos deja, ¿no? Pasó más de un año, recordamos con Patri la semana pasada Cuentos que Viajan, que habían nacido por 15 días y cómo se fueron sumando las direcciones en la medida que los 15 días se repetían, se repiten. Entonces, a mí me gustaría conversar sobre preocupaciones, logros. Vos señalaste un logro muy importante recién, que produjo la experiencia escolar la pandemia. Sí. ¿No? ¿Cómo pensar, digo, desde la relación con las familias, el lugar de la enseñanza, la intensidad de la enseñanza, lo que la pantalla da y lo que la pantalla no da?
cuando existe, cuando tienen pantalla. Me parece que ahí hay un lugar particularmente interesante para escucharte. Sí, principalmente creo que en la escuela primaria y también en el inicial, pero es muy, muy imprescindible la posibilidad del maestro de producir estrategias para acercar la enseñanza a la posibilidad de aprendizaje de cada grupo de niños o de cada niño. Generalmente digo grupo porque nunca hay 20 niños distintos, hay talles aproximados, digamos, 3 talles. Entonces, esa posibilidad de acercarse, de si propuse un problema y veo que muchos están gestionándolo, pero tengo 2 o 3, tengo que acercarme y probar que si en lugar de decir que gasté 239 pesos, no será mejor que le diga que gasté 3 pesos. A ver si el mismo problema de suma o de resta lo puede resolver si le bajo los números. Ese acercamiento de la enseñanza, porque lo que a mí me interesa es que este niño sepa si tiene que sumar o restar. Porque para lo otro, de última, está la calculadora. Y entonces solo en la presencialidad puedo sacar de la galera el número pequeño. Es decir, si fuera que te regalaron 3 pesos y vos tenías 4, ¿cuántos tenés ahora? Ese acercamiento, esa intervención adaptada al punto en el que lo encuentro a este niño o a este grupito de niños, ese acercamiento lo da la presencialidad. Y no necesariamente es una presencialidad de marzo a diciembre. Tal vez sea una semana sí, una semana no. Tal vez sea otro tipo de presencialidad, pero necesitamos ese acercamiento. La escuela necesita ese acercamiento y uno más que no quiero hablar de virtualidad porque nos estamos engañando. No hay virtualidad universal en la provincia de Buenos Aires. Hay casi universalidad de WhatsApp, ¿sí? Nos vincularnos, de algunas de las cuales ustedes saben mucho porque fueron protagonistas, pero la verdad es que necesitamos ese acercamiento que uno advierte en el momento. Y lo otro que la presencialidad da es algo que está menos valorado todavía, un poquito menos valorado en la escuela. Sí, el maestro sabe que no necesita verle la cara para darse cuenta, pero la importancia de qué se aprende de los compañeros y con los compañeros, aunque no estemos sentados pegaditos, a 1,5 metros. Escuchar la palabra del otro a veces destraba, ¿sí? Un momento de nublado en un niño y no es la palabra del maestro la que es oportuna. A veces la palabra de un niño que está más cerca suyo en su posibilidad de conceptualización lo ayuda más a destrabar que la intervención del maestro. Esa simultaneidad, esa presencia en simultáneo de un grupo más pequeño, pero un grupo, y esa intervención en el momento, valorizan el lugar de la escuela. La escuela no es un lugar cualquiera, es un lugar de encuentro entre la enseñanza y el aprendizaje
y entre los aprendizajes diversos que han podido lograr los diferentes chicos. El aula es un lugar de encuentro, es ese punto, y por otra parte la escuela volvió a revelarse como una institución importante para la comunidad, punto de referencia. ¿A quién le pregunto? ¿Con quién lo consulto? ¿Sí? Y allí nos toca revisar en los tres aspectos, en el acercamiento de la enseñanza al aprendizaje, el aporte del aprendizaje con los compañeros y el punto de la escuela como punto de referencia. Tenemos que poner un poquito todo a la luz de esa mirada afectuosa de Herminia que decía antes, ¿sí? Nosotros somos capaces de recuperar ese lugar, ¿no? Pero a veces hay que provocar cierta admiración en la comunidad, ¿no? Y la admiración la provocaron muchos maestros, llamando a las 9 menos cuarto de la noche porque sabían que a esa hora volvía el padre con el celular. Eso es un acercamiento, un fuerte acercamiento. Ahora estamos provocando un poco de problema, ¿no? Porque es cierto que los padres y las madres, los niños van a la escuela a aprender, ¿eh? No es cierto que vayan a comer, les damos de comer, pero si les enseñamos aprenden. Y los padres mandan a sus hijos a aprender, pero también porque tienen que ir a trabajar. Y estos horarios alternados a veces enojan un poco. Tenemos que explicar, dialogar y sobre todo sorprender a los papás, a los padres, a las madres, al hermano mayor, ¿sí? Necesitamos que las maestras y los maestros no hagan vuelo rasante sobre la enseñanza, ¿sí? No toco y me voy. Enseñar no es dar una actividad, es detenerse una hora hoy, otra hora mañana y otra pasado, ¿sí? Desde distintas miradas en el mismo tema, para dar tiempo a los chicos a que se involucren personalmente. Porque si no le damos tiempo a que descubran aspectos del contenido, del tema que estamos enseñando, no vamos a lograr que se involucren. La actividad no sirve. Necesitamos que se formen maestros críticos de las actividades que proponen. Se volaron las A. Y detrás de eso viene una fotocopia. Los niños se dividen en dos grandes grupos. El que pone A en todos los agujeritos que encuentra en el medio, y el que no sabe qué le piden y no pone nada. Ninguno de los dos avanzó ni en lectura ni en escritura. Porque no tiene sentido ni para enseñar lectura ni para enseñar escritura. Necesitamos maestros críticos que no tengan miedo de darle tiempo de actividad, tiempo de trabajo, no cualquier tiempo. Tiempo de vamos a conversar sobre esto. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Por qué será que? Entonces, me parece que sorprende a un padre cuando el niño vuelve a la casa y le dice, no sé, estuvimos estudiando la conquista, estuvimos estudiando que los españoles eran, no sé si 300 o 3000, pero los aztecas eran 30 millones. ¿Cómo pudieron vencerlos? ¿Cómo fue que 300 o 3000, por más armas de fuego que tuvieran, que tardaban una hora en cargar la bala, los hubieran hecho un colador con sus flechas? Entonces,
esa pregunta que lo movilizó, que tuvo que enterarse del cambio de vida, de las enfermedades, de la división que había entre los integrantes del imperio azteca para que lograran, esa pregunta sorprende a los padres. O sea, mira lo que está estudiando. Tenemos que recuperar eso, esa sorpresa de que la escuela enseña cosas en las que yo, que soy grande, no había pensado. Bueno, no sé si era esa la pregunta. Ya, por ahí siempre es interesante escucharte, Mirta. No quisiera perder. Ustedes saben que un lugar en el que hemos trabajado intensamente con Mirta y con mucho compromiso, interés, pensándolo muchas veces juntas, es el programa ATR, ¿no? Programa que no voy a presentar porque la gran mayoría de ustedes conocen, solo decir fue ese programa que llegó para sumarse a una serie de políticas que venían desarrollándose desde la Dirección General de Escuelas, a pesar de las cuales había un grupo importante de chicos y de chicas que tenían un vínculo muy débil con sus escuelas. Entonces allí nuestras y nuestros estudiantes de los institutos de formación docente, básicamente, salieron a buscar a estos chicos y a estas chicas. Hablamos mucho con Mirta acerca de cómo acompañar a las y los profes de práctica que acompañaron muy generosamente a ese conjunto de estudiantes. Yo creo que a nosotros, ¿no? Al menos en la formación docente, nos dio tantísimo para pensar. Nos resultó de una potencia formadora impresionante. Cuestionó algunos de nuestros sólidos hasta allí, todos los sólidos se desvanecen en el aire, algunas certezas que teníamos y permitió prácticas que conectaron con algo que también es parte de lo que pasa y a veces no se ve en las escuelas, ¿no? En ese sentido, creo que ha sido un proyecto de altísimo impacto. Pero esto que te lo cuento desde la formación docente. Ahora estamos trabajando en cómo con las crónicas, con las bitácoras que nuestros estudiantes hicieron, trabajar una reflexión pedagógica para que sea acreditado como una parte de las prácticas de cuarto. Y también para quienes ya se recibieron y entonces se les pueda reconocer el tránsito del año pasado. Pero más allá de ese reconocimiento, que fue parte de nuestra promesa, la verdad que esos muchachos y esas muchachas en general quedaron muy conmovidos con la experiencia. Ahora, esto que te cuento es la mirada desde la formación docente, lo conversamos con los institutos. ¿Cómo se vio eso desde las escuelas primarias o desde la dirección de primaria? Desde la dirección de primaria vuelvo a celebrar algo que es llamativo, y es que con la llegada de los chicos y las chicas, futuros maestros, se generaba una verdadera movida en los barrios, ¿sí? Salían todos, ¿y qué salían a mirar? Y la verdad salían a mirar que la escuela los viniera a buscar. Es muy interesante esto, tiene que ver con la maestra que se acerca y le baja la cifra para que pueda sumar. Claro. Es ese acercamiento. Nosotros les pedíamos, como podíamos, porque no resultaba tan sencillo, por razones múltiples, les pedíamos a los futuros maestros que le leyeran el cuento,
que hicieran con él en la puerta de la casa, que no entraran, por cuidar de la enfermedad y por cuidar de muchas cosas, que en la puerta, en el escalón, en el cordón de enfrente, lo ayudaran o la ayudaran a resolver uno de los problemas que el maestro o la maestra le había hecho llegar. Porque la desvinculación empezó antes que la pandemia. Empezó antes. Los niños y niñas, muchos de los niños y niñas que hicieron la tarea y la mandaron en fecha, tampoco la miraban con mucha profundidad. Cumplían, ¿sí? Pero estos chicos muchas veces no tenían la computadora, internet, celular para el WhatsApp de la maestra, y cuando les llegaba el cuadernillo, deletreaban. Entonces tampoco tenían la conexión necesaria para enfrentar una consigna. Estos fueron los chicos que se desvincularon y que muchos de ellos, por ahí podríamos pensar algo más fuera de horario, porque están muchos de ellos en primer año, y la verdad es que si en octubre, ¿cuándo empezamos? En octubre del año pasado, no podían enfrentar la lectura de un material impreso, no deben poder mucho enfrentar ahora. Ese acercamiento para decirle, te ayudo con este problema. Los otros dos que te pidió el maestro o la maestra son iguales, ¿sí? Así que te podés atrever a hacerlo hasta la próxima vez que yo venga. Esa es la función del maestro. Esa es la función del maestro. No solo ayudarlo con el problema, sino mostrarle la otra cara del problema. ¿Ves que este es igual? Hablar del ser del problema, ¿sí? Para que el pibe, aún con otro enunciado, tenga un saber disponible. Darse cuenta que si me quitan, me piden prestado, lo perdí, bueno, eso me lleva a una resolución. Este era el pedido, ¿no? Dejarle una herramienta, un elemento que fuera propio, ¿para qué? Para reutilizarlo. Este es un pedido que les hago a los profes, porque esta es una reflexión importante para el maestro, ¿sí? Si solo hacen cuentas, si solo estudian las tablas, esta memorización no es conducente, porque existe la calculadora o la tabla de Pitágoras pegada en la pared del aula. Pero si analizamos el problema y vemos que se parecen, di un pasito adelante. El maestro enseña, propone actividades y hablan sobre lo que se enseñó y sobre las actividades. Necesitamos que conversen, que reflexionen sobre lo que hicieron. En una prueba muestral jurisdiccional, una vez hubo una pregunta que decía, la referencia era Drácula, por eso viene la palabra crucifijo. ¿Se acuerdan que a Drácula solo se lo mata clavándole un crucifijo? Y la pregunta era, ¿por qué crucifijo se escribe con C? Todos los chicos de séptimo dejaron sin contestar, menos uno. Porque todas las palabras terminadas con Z, en el plural se escriben con C. Crucifijo no es el plural de la palabra cruz. Pero él
estableció la relación ortográfica correcta. Le faltaba ese pasito de más que tiene que poner el maestro. Siempre la Z delante de la I se hace C. Ese pasito más no es un aprendizaje memorístico. Hasta históricamente lo podríamos contar. No, es muy largo, pero no importa. Los visigodos no sabían hacer bien. ¿Vieron la cerilla que tiene el portugués? Los visigodos que ocuparon la península ibérica no les salía bien porque eran un poco torpes para manejar los instrumentos de escritura. Entonces, si se hacían más grande y era otra letra, era la Z. Bueno, es ese pasito más el que tiene que poder dar el maestro. Y ese pasito más es fuerte lo que voy a decir. Hay que saber hacerlo. Hay que saber un poquito más. Como dice Paulo Freire, el maestro aprende muchas cosas de sus alumnos, pero hay algo que tiene que saber de antes y es lo que enseña. Eso, si lo aprende de sus alumnos, no puede ser maestro. Entonces hay un poquito más. Es el maestro el que le muestra a los chicos que el gato con botas es un mentiroso y un pícaro que engaña a todo el mundo porque quiere vivir como un rey, no porque es un fiel mascotita de su amo. Es un pícaro, miente a todos para que su amo se haga rico y tener almohadones dorados y comer bien. ¿Quién revela? En todo el cuento, ni una vez dice mentir, mentiroso, mentiras. No lo dice, revisen el cuento. No lo dicen, hay que leerlo. Por eso uno se pregunta si la lectura está en las letras, o está más allá. No son transparentes. Hay que leer la escena, hay que entender la escena. Y eso se descubre en la escuela. Un pasito más. Es eso lo que nos proponíamos en 2019. Cuando nosotros llegamos a fin de 2019, vimos una cosa que ustedes deben saber. Seguro lo saben los compañeros que trabajan en los CIES y también los profes. Y es que la unidad pedagógica fue prevista, pensada, establecida, cuando se advirtió que el proceso de adquisición de la lectura y la escritura era un proceso largo, no un proceso largo de espera, un proceso largo de enseñanza. Si la lectura es una práctica y la escritura es una práctica, hay que practicarlas, leyendo y escribiendo. La maestra de primero, el quinto día, después de haber leído 2 o 3 veces un cuento muy tonto que tal vez ustedes conozcan, que se llama La selva loca, donde hay muchos animales que lavan su ropa y el mono los reparte y se confunde y le da la jirafa al de la abeja y estas cosas. Después de hablar mucho de ese cuento, les pide a los chicos al quinto día de clases que escriban el nombre de los animales que se acuerden. La maestra sabe que no saben escribir porque es el quinto día de clases. Pero también sabe, ¿sí?, que el problema de la escritura a los chicos se les presenta cuando escriben. Porque si yo no escribo no se me presenta el problema de la escritura. Y entonces se va acercando de a uno, ¿qué pusiste? Dale, mostrame. Y realmente los chicos avanzan. Pero es del quinto día o del tercer día de primero hasta el último de segundo. Cuando leímos
Claro, no se repite más primero porque hay unidad pedagógica primero, segundo. Tenemos altísimos porcentajes de permanencia en segundo y en tercero. Se nos corrió el cuello de botella. Eso nos habíamos propuesto. Trabajar, acompañar, pedir que desde el segundo o tercer día los chicos sientan confianza para probar qué es eso de la escritura. Sin confiar que no me va a retar esta porque yo no sé escribir. Me va a dar un papelito para que ni lo vean en mi casa. Me va a dar confianza y me va a pedir que escriba y me va a ayudar a revisar lo que escribí. Si eso no pasa desde los primeros días de clase, no llegamos a segundo con chicos leyendo, salvo que los chicos y las chicas fueran hijos nuestros, que están todo el día, lo único que tienen para entretenerse son libros en casa, ¿no? Entonces, es lo que nos propusimos, revisar fuertemente la formación de lectores y de escritores, porque leer y escribir es lo más importante. Mi abuela decía que sí, que hizo hasta tercero en la escuela primaria. A eso se va la escuela, eso decía mi abuela, pero no era cierto. Leer y escribir es importante porque son indispensables para aprender otras cosas, que también son importantes. Esa era la propuesta que nos habíamos planteado cuando explotó la pandemia y no le pudimos decir al nene, mostrame con el dedo que escribiste, ¿no? Porque el nene estaba en casa y nosotros donde hubiera internet. Esa era, todavía sigue siendo nuestra propuesta, ¿no? Fortalecer la formación de lectores y escritores. Perdón, no hablo más. No, si queremos que hables, ¿cómo no vas a hablar más? Bueno. Me preguntaba también cómo esa formación, como ese fortalecimiento de la formación de lectores, sí, como una puerta que abre al mundo, ¿no? Así es. Sí. También se reinventó en el año que pasó. No con la intensidad ni con aquello que, bueno, que pensábamos, soñábamos pre-pandemia, pero estuvo, me parece a mí, muy presente, sobre todo en esto que vos decías, hay una valoración pública que se recupera de la escuela porque algo pasa en la escuela. Claro, y los padres quieren que los chicos aprendan. No van a comer a la escuela, van a aprender, además comen. Sí, es un error, no debemos repetirlo. En la primaria se dice mucho. No hay que decirlo, no hay que creerlo. Sobre todo. No hay que creerlo. Mirta, para ir cerrando esta primera parte y hacerle lugar a las preguntas de las y los colegas que están del otro lado. Voy a hacerte una pregunta que también le hice a Patri. Vos sos una maestra con mayúsculas del nivel primario, de las que más conocen en la Argentina sobre el nivel, que lo ha vivido, que lo ha trabajado, contabas recién parte de tu experiencia como directora de escuela. Y del otro lado hay un montón de colegas nuestros que trabajan en la formación inicial y permanente de maestras, maestros de nuestras escuelas. Sí. ¿Qué les propondrías? ¿A qué los invitarías? ¿Qué les dirías que no pueden dejar de hacer? Yo quiero decir algo. Sí. En nuestros intercambios, cuando armábamos ATR, Mirta confía mucho en la formación docente. Entonces, esa pregunta es una pregunta que te hago sabiendo que vos tenés expectativas allí. Y bueno.
A mí me parece que hay dos necesidades. Hay una necesidad previa que empieza desde Patricia, desde el nivel inicial hasta secundaria, para que los chicos se apropien de conocimientos múltiples, ¿no? Que un estudiante que egresa de secundaria tenga claro cómo se resuelven ciertos problemas, qué pasa con el triángulo rectángulo, por qué hubo tal disminución en la población americana en el primer siglo de la conquista, como le preguntábamos a los niños. El estudiante que atravesó los 3 niveles obligatorios tiene que volver a saber cosas. ¿Son irrecuperables? No, no son irrecuperables. Se pueden recuperar, pero la escuela las siembra, ¿sí? No todo, miren, el otro día tuvimos una discusión y solo voy a dar la conclusión desde que es de Castorina y también es de Beatriz Eisenberg. El conocimiento es una complementariedad entre la transmisión y la construcción. Nadie construye de la nada. No es verdad que se construya de la nada. Es una construcción social. No se construye de la nada. Hay una complementariedad entre la transmisión y la construcción. Al maestro se le exige que lea el cuento, que hable sobre él, que les haga ver que el gato es un mentiroso, que les pida que busquen donde dice que es un mentiroso. ¿Sí? ¿Dónde el narrador dice eso? Y no lo van a encontrar, pero acá me demuestra que es un mentiroso. Este trabajo de reflexionar sobre lo leído, de hablar sobre el problema, de hablar sobre el contenido del que estamos trabajando, es un trabajo que se va construyendo a lo largo de la trayectoria de educación, de formación obligatoria, pero que tiene que cuajar, ¿sí?, en contenido enseñable, ¿sí?, en manos de ustedes. Esta mirada importante sobre la crítica sobre esta actividad. Nos pasa con los contenidos prioritarios en primaria. Realmente, ¿qué son los contenidos prioritarios? Son todos prioritarios, pero yo soy fanática del sustantivo abstracto. Ustedes saben que a mí me encanta, por su sentido, el significado del sustantivo abstracto me parece hermoso, ¿eh? Será porque estudié en una época en que estaban algunos lingüistas de moda, y entonces tiene un sentido, pero también tiene una morfología, esta inteligencia que viene de inteligente y esta paciencia de paciente y hasta una reflexión ortográfica interesante. ¡Qué lindo! No es un contenido prioritario. Esta mirada crítica del docente sobre el contenido, para decir, ¿para qué le propongo un cuento hermoso que elegí con el bibliotecario o la bibliotecaria, que buscamos el más lindo y ahora subrayan los sustantivos comunes? Hubieras elegido uno en inglés. El niño, solo con saber que después de THE, que es un artículo, hay una palabra, la subraya y en el 80% de los casos la pega, es un sustantivo. No sabe lo que dice porque es inglés. Es decir, que esta mirada crítica sobre la propuesta, tienen que hablar entre los maestros para desechar actividades que
que no consolidan aprendizajes, sino que, voy a decirlo, es muy duro, ocupan tiempo. Quiere decir que no hay que enseñar los sustantivos de ninguna manera. Solo en la escuela se aprenden los sustantivos. Es importante saber los sustantivos, es muy bueno saberlos. Ahora bien, no son prioritarios. Y si alguna vez tengo que cerrar el registro de asistencia, les pediré que subrayen los sustantivos. Pero sé críticamente que esa propuesta no conduce a nada. Esa mirada desarrollen con los estudiantes. ¿Sí? Realmente, esa mirada, esa profundidad en mirar la propuesta, esa profundidad para leer El gato con botas, no se puede leer frente a los niños un cuento que no leí antes, porque solo si lo leí antes sé dónde parar para seguir mañana. Hay, bueno, estas cosas me gustaría mucho que primero me hago cargo de la parte que me toca, ¿sí? Hay un trayecto escolar que hay que reforzar. Y un estudiante, un maestro en formación que llega con un bagaje que habrá que reforzar durante toda la vida, como nos pasa a todos, ¿sí? Y habrá temas que sé y temas que tengo que estudiar para darlo en séptimo o en sexto para nosotros ahora. Me quedé cuando era maestra, sin ninguna duda. Pero hay una forma de relacionarse con el saber que ustedes tienen que recibir como ya en construcción y darle esa vueltita de tuerca de ser crítico de los contenidos, priorizar los priorizables y organizarse para la enseñanza. Bueno, díganme. No te escucho, tenés muteado. Disculpas. No, por favor. Es que pasaban por acá unas motos muy fuertes y por eso me muteé. Bueno. No, decía que tenemos algunas preguntas. Voy a sintetizarlas en dos para pedirte que las contestes. Tenemos aproximadamente 10 minutos. Bien. La primera dice, ¿cómo pensar las funciones contradictorias y a la vez complementarias de las escuelas? Insisto que tenemos 10 minutos porque podríamos comenzar solo con esta pregunta. Sí, sí. Reitero, ¿cómo pensar las funciones contradictorias y a la vez complementarias de las escuelas? ¿Qué lugar tiene el cuidado para pensar las escuelas? Esas dos formarían parte de una primera y después te hago la pregunta. Bueno, efectivamente la escuela tiene funciones contradictorias y complementarias. Miren, Herminia precisamente habla de la importancia de la puntualidad en la escuela, importancia que se ha ido desgastando con los años. El siglo XX la desgastó. Bien, me parece que la escuela tiene efectivamente una necesidad de instalar rutinas. Ahora bien, ¿cuáles son las rutinas? Porque realmente, si de manera sistemática el maestro lee el jueves en la cuarta hora un cuento de un mismo autor durante varias semanas y los conversan con los chicos y allí pasó todo, después continúan. Esta es una rutina que se instala y va a llegar un jueves que los chicos digan en la hora que viene qué cuento leemos.
esta rutina es complementaria para la formación del lector. Además necesitan leer durante varios días El gato con botas para penetrar en los secretos del gato con botas. Ahora bien, la escuela tiene contradicciones y complementariedades. La asistencia es una obligación, ¿sí? Pero es una obligación que debe construirse con hacer que valga la pena estar presente. La propuesta no puede ser aburrida, ¿sí? Ni repetitiva, ni vacía de sentido. Los chicos tienen que venir al día siguiente, porque vamos a hacer otro problema como los que hicimos ayer. Hay un contexto que no nos favorece y es el trabajo informal. El trabajo informal de los papás, de la familia, de las mamás, hace que a veces no sepan los chicos si es lunes o domingo. Ese contexto no nos favorece. Pero la asistencia, la puntualidad, si están sustentadas, complementadas por la oferta que un día un niño se despierta y dice no puedo llegar tarde porque hoy hacemos los títeres. Estamos jugando en una cuerda floja. Los 3 niveles obligatorios. La primaria es la que más está en esa cuerda difícil, ¿sí? Es cierto que los chicos tienen otras ofertas. El niñito, las maestras celebran y los maestros lo de los 15 chicos. Hay un ambiente más accesible en la escuela. Esto nos debería dejar una enseñanza. Yo creo que hay contradicciones que además son complementarias. Hay que desarrollar la mirada crítica y además conjunta del maestro, ¿sí? Un compañero tiene que poder decirme, ¿viste qué fea esa actividad del manual de quinto, del libro de matemática de quinto, donde el nenito está en la lagunita pescando números primos? Un nene pesca y en el fondo de la laguna hay numeritos. Ayúdalo a fulanito a pescar números primos. ¿Qué aprende un niño de números primos en esa propuesta? Tenemos que hablar de esas cosas entre maestros, en la formación, ¿sí? La fotocopiadora nos ha hecho mucho daño y mucho bien. Es contradictorio, pero bueno. Entonces, tenemos que ser más críticos de nuestras propias propuestas, ¿sí? No sé si ese era el sentido de la pregunta. A mí me pega mucho con las rutinas, me pega mucho con la memorización de algunas cosas, ¿sí? Que es contradictorio, pero también es agilizador, ¿eh? Que los chicos sepan que 8 por 8 es 64 y no tener que ir siempre a buscarlo a la tabla pitagórica. Pero si lo va a buscar, no me enojo, porque yo lo que quiero es que multiplique, que sepa que acá tiene que multiplicar. Hay que hablar más sobre lo que se enseña. Se perdieron los espacios de diálogo. La frase aquella que estaba de moda cuando yo era joven maestra, ¿vos por dónde vas? Se ha perdido. Se perdió. Es una pena. ¿Es necesario ir por el mismo? No, no es necesario. Es necesario tener una trayectoria que corresponda a 4º año de la primaria. Y un poco sí.
porque si no se pierde el sentido de tercero y el de quinto. Bueno, no sé si esa era la pregunta, pero bueno, no, le pido... queda una partecita, Sí. Mirta, que era Sí. la pregunta por el lugar del cuidado para pensar la escuela. Sí, sí. El cuidado es esencial. Los niños en su primer grupo que lo recibe al nacer necesitan afecto, cuidado y alimento. ¿Sí? Y en la escuela necesitan afecto, cuidado y enseñanza. El cuidado existe siempre. Ahora está reforzado, pero está reforzado en nosotros que nos ponemos el barbijo y nos lavamos las manos 15 veces por día. El cuidado está reforzado porque estamos en un contexto de peligro de muerte. Entonces, sí, le estamos dando una importancia grande al cuidado. Pero el cuidado siempre está presente. Y el cuidado puede resolverse con una contradicción. No toques el enchufe. No está mal y sería mejor no tener que decirlo en un tono un poco elevado. Pero es mucho mejor estar atento a esas cosas. El cuidado forma parte de nuestro trabajo, pero es cuidarlo de muchas cosas. De que mantenga la distancia, de que use el barbijo, de que se lave las manos, ¿sí? De mi respuesta, de mi comentario cuando viene una compañera, digo, no, déjalo de total, no. Tenés al hermano de... No, hay que cuidar mucho a los niños, son chicos, y hay que cuidar al compañero, porque a veces a uno le da un ataque de rabia, porque los niños suelen contestar mal o decir cosas inconvenientes. Hay que ponerle una mano en el hombro al compañero y decirle, anda que yo sigo. Tómate un vaso una tacita de café y vuelve. Hay que cuidarnos entre nosotros, porque el cuidado forma parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Es parte. Donde hay un adulto y niños, hay cuidado. Hay cuidado. Y estemos atentos, porque hay algo un poquito descuidado en ese cuidado. Hay algo un poquito descuidado en el que tiene 18 y sale igual en medio del peligro de la pandemia. A alguien más grande, no sé, no es tan fácil ni estoy diciéndolo, pero no podemos perder el rol de adultos. ¿Sí? Rafael lo dice muy bien, que fue presidente del consejo. Pues estoy ancianísima, no me salen los apellidos. Cagliano. Sí, efectivamente. Bueno, lo dice, habla muy bien del cuidado. Bueno, La última pregunta, sí. Mirta. Te consultan qué proyectos están pensando desde la dirección para trabajar los formatos híbridos en primaria. ¿Los formatos? Híbridos en primaria. No estamos pensando un proyecto para trabajar los proyectos y los formatos híbridos en primaria. Estamos en un problema previo, no quiere decir que no los demos, ¿sí? No quiere decir que no estén circulando y que se los tome. Nuestra preocupación hoy, ¿sí?, que también pasa por saber qué formato tiene, cuál es el formato, porque esa reflexión sobre el formato me permite pensar sobre el sentido de lo que estoy leyendo. Es decir, esa reflexión existe. Nuestra preocupación es que la formación del lector arribe a la interpretación.
la verdad es que ustedes se deben encontrar con los estudiantes con este mismo problema, con algunos estudiantes, por cierto, ¿sí? Con este mismo problema, con esta misma dificultad. No se habla sobre lo leído. Necesitamos hablar, también hablar de este formato que es, también hablar de eso, ¿sí? Pero necesitamos hablar sobre lo que se propone leer, lo que los chicos traen para leer, ¿sí? No estamos en contra, ¿sí? No estamos haciendo, no nos estamos proponiendo un proyecto sobre formatos. Sí hablamos de formatos, sí. Si hablamos, ustedes pueden ver los cuadernos que todavía no han sido publicados, los cuadernos que se están editando para los niños que estuvieron desvinculados. Se habla en quinto y sexto y antes también, ¿no? Pero realmente estamos muy preocupados porque no se habla sobre lo leído para que el aporte del compañero, el del maestro, la relectura, volver a mirar dónde aparece, ¿no?, nos permita el sentido del texto no es transparente para nuestros chicos. ¿Sí? La escuela sigue trabajando para acceder al sentido, en lugar de empezar por el sentido, que es lo único que justifica la lectura. Mejor necesitamos ir del sentido a la lectura autónoma, pero del sentido voy a ver cómo lo dice. Estamos en un problema previo, lo cual, insisto, quiere decir que no lo tenemos como un proyecto para. Lo tenemos, por supuesto que los formatos son importantes, pero no son el eje de un proyecto de trabajo, porque tenemos un problema delicado, grave. Tenemos muchos chicos que si no forman parte de un entorno familiar, barrial, porque van al templo, porque van a la unidad básica, porque van a no sé dónde, a un club donde se lee, en la escuela no terminan siendo intérpretes de lo que leen. Es un problema delicado. Yo creo que ustedes deben recibir todavía chicas y chicos que necesitan fortalecerse también en ese aspecto. Pasaba hasta hace unos años, ¿sí? No sé, ahora realmente me perdí de haber trabajado en institutos con chicos que necesitaban realmente fortalecerse en su desempeño lector. Bueno, perdón. Espero que la pregunta fuera para ese lado. Bueno, Mirta, te agradecemos un montón esta interesantísima charla, que seguramente escucharán, bueno, han escuchado, había 370 personas en YouTube escuchando esta conversación, que después se replica desde el canal de la Dirección de Formación Docente Permanente. Me gustaría, para cerrar, que invites a nuestras y nuestros colegas a las 3 charlas que siguen en este ciclo de diálogos entre la formación docente y el nivel primario. Bueno, sí, los invitamos a 3 futuros martes sucesivos, donde las compañeras del equipo de curricular van a hablar sobre, precisamente allí van a tener un acercamiento al tema de los formatos. En la primera charla, María Elena Cutter y Delia Lerner van a hablar sobre lectura y escritura, que es nuestra gran preocupación. No decimos a propósito prácticas del lenguaje, sino que
queremos mostrar nuestra preocupación por los niños de sexto que escriben patalón y se tragan la N final de sílaba. Echen un vistazo cuando estén viendo una práctica. Es más habitual de lo que creen, estamos muy preocupados. En el martes siguiente, que creo que es martes 20, Claudia Broidman va a hablar sobre la enseñanza de la matemática, la formación para enseñar matemática. Y en el 27 van a hablar sobre la escuela primaria y el aprendizaje, el conocimiento, la enseñanza de las ciencias sociales. Alina Larramendi y Mariana Leukovich, que trabajan desde hace largos años en investigación didáctica sobre estudiar y aprender ciencias sociales. La verdad que los invitamos fervorosamente, porque nosotros no somos socios de vuestros, somos herederos. Lo que ustedes hacen es heredado por nuestras escuelas, realmente es un tesoro. Ojalá podamos aportar realmente para bien de todos, ¿sí? Para que cuando retornemos a alguna normalidad, nos encontremos frente a frente a festejar los avances logrados por todos, por los niños y niñas de primaria y por los maestros y maestras de primaria. Muchísimas gracias por su presencia y por la invitación. Bueno, gracias a vos, Mirta, gracias por ese ciclo que es, es una convocatoria a colegas muy leídos. Sí. Se conversa mucho en la formación docente, así que un enorme gusto tenerlos en el ciclo. Le agradecemos inmensamente este rato de conversación. Le agradecemos a Esteban, a Mónica, a Martín, que estuvo allí con los comentarios. Y los esperamos. Ustedes saben, son 3 ciclos. Los días miércoles nivel inicial, los días martes nivel primaria, y el jueves, no mañana, sino el otro, empieza el ciclo sobre secundaria. La primera conversación es con Miriam Sadwell. Bueno, gracias, Mirta. Bueno, muy bueno. A todas, cuídense. Gracias a todos. Cuidémonos, sí, por favor. Sí, estemos atentos.